Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, quisiera también agradecerte por seguirme en mi canal, darle like a mis videos y comentarlos también. Bueno, también agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero, mi querido y mi querida Virgo. Ya sabes que siempre te llevo en mi corazón y en mis oraciones. Bueno, yo te coloco un like y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial para ti en este día de hoy. Un mensaje para nosotros, ¿no? Porque yo también soy Virgo. Te dice: tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad. Qué bonito. Mira, nos está diciendo que le entreguemos al arcángel Jofiel esas heridas del pasado que no nos permiten avanzar. Si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: llega la salud a mi vida, llega el amor y la prosperidad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Primero una lectura general para ti, donde podemos hablar de dinero, de salud, de relaciones familiares o de amistad o de trabajo. Y después vamos a ver una lectura para el amor. Vamos a comenzar con la lectura general, invitándote también a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay cierta situación que tal vez a ti se te puede estar dando por inseguridad, una decisión que tomaste como muy mala, pero te dicen que a la larga todo va a salir a tu favor. Definitivamente, que todo se va a arreglar, que todo se va a solucionar. Tal vez esto te has hecho sentir a ti muy inseguro, muy insegura, pero que dice que no te preocupes. Han habido cambios alrededor a raíz de esa relación, de esa decisión que tú tomaste, pero los cambios van a ser positivos, los cambios van a ser muy buenos para ti a la larga. No tengas miedo para, ¿cómo te digo? No tengas miedo para enfrentar esto nuevo que viene para ti a raíz de esa decisión que tú tomaste. Mira que a la larga todo va a ser para un bien, todo va a ser para crecer. Al comienzo tal vez te cueste un poco de trabajo acostumbrarte o ajustarte a esa situación, pero bueno, las cosas van a ir muy bien para ti. Definitivamente en un futuro más bien cercano, hay ciertos retrasos, cierta lentitud en cuestiones tal vez de trabajo, tal vez de dinero, que se van a comenzar a dar. En cuestiones de salud, muy bien, definitivamente todo muy bonito, muy equilibrado para ti. Definitivamente tú eres una persona que tiene mucha esperanza, o sea, en tu futuro, en las cosas que vienen, y viene algo bueno, algo bonito, algo que realmente se te va a dar muy bueno para ti. ¿Listo? Hay una persona de la cual tú te tienes que cuidar. Es una persona mayor que tú, puede ser de signo Escorpio, Piscis o también de signo Cáncer, que puede llegar a tu vida con malas intenciones. No te vayas a dejar influenciar por esa persona, porque es una persona que te va a querer engañar, que te va a querer embaucar. Entonces, mucho cuidado, ¿no? No nos vamos a dejar engañar en ningún aspecto de nuestra vida. Eres una persona destinada, mira, a pesar de que pasen los años por tu vida, tú como que te sientes con un corazón joven, con un corazón lleno de energía, con un corazón que te permite a ti adaptarte para todo lo que venga, ya sea lo positivo, lo negativo. Y eso es un valor que tú debes reconocer en ti en este preciso momento. Hay personas que, mira, hay personas que
que son bastante envidiosas, como celosas contigo. Hay personas que quieren lo que tú tienes, hay personas que quisieran tu posición, tu trabajo, tus relaciones familiares, todas esas cuestiones. Aleja a esas personas tóxicas de tu vida. Si tú ya las has identificado, hazlo. Y bueno, también protégete de todas esas situaciones. Te recomiendo muchísimo visitar los videos del Emperador Vela. Ahí puedes encontrar unos rituales maravillosos para protección, para sanar todos los aspectos de tu vida. Bueno, vamos a ver qué te dice el arcángel Uriel en este preciso instante. Te dicen: nuevas ideas brillantes te estoy trayendo que te llevarán al éxito que necesitan. Ten confianza en ti mismo o en ti misma para que puedas llevar adelante aquellas ideas que te traerán más satisfacción. Wow. Si tú estás esperando tal vez una idea millonaria, diría yo, para algún negocio, para no sé, para algo personal tuyo, no lo eches en saco roto. Anota todas esas ideas que a ti se te vienen en determinado momento y comienza a planearlas, a conseguir los recursos para esas ideas y ejecútelas, hazla realidad. Porque el arcángel Uriel te está diciendo: estoy poniendo en tu mente instrumentos, ideas, te estoy poniendo inspiración para que tú realices eso que va a ser el éxito en tu vida, no solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones personales. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con la lectura para las parejitas. No importa si estás en contacto cero, esa también podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo y mientras sacamos las cartas. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué piensa y qué espera de ti. Y las cartas de acá abajo es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y después también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es una persona que se siente con mucho miedo, con mucho temor de no ser suficiente, de que, como te digo, sí te ama, sí te quiere, pero tiene mucho miedo de perderte, porque es una persona que te admira, que no sé, que se siente muy poquita cosa. Esa es la palabra más bien correcta, que se siente menos que tú, que no, o que otras personas han hecho que se sienta así de esa manera. Tal vez su niña interior insegura, tal vez personas del entorno de la relación de ustedes que le ha dicho este tipo de cosas a tu persona especial, y tiene mucho miedo, mucho temor de no poder estar a la altura, al nivel tuyo, dice esta persona, pero es alguien que realmente te quiere y que te ama. Tu persona especial espera que ustedes dos logren resolver los problemas y dificultades. ¿Listo? Tal vez la relación de ustedes no es una relación muy sana, tal vez se está convirtiendo en una relación tóxica. Ten mucho cuidado con esa situación y hay que arreglarlo. ¿Listo? Hay que arreglar toda esa situación. Tu persona especial espera que tú nunca le engañes, que tú nunca le mientas. Tiene mucho miedo, mucho temor al abandono, tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación. Hay problemas y dificultades que se comienzan a presentar entre ustedes dos, cosas pequeñas que podrían estar poniendo en peligro la relación de ustedes. Entonces, las cosas que hay que solucionarlas, bueno, en el día a día soluciónenlas. No permitan que se convierta esto como en una olla a presión. Y si la relación de ustedes ya es una relación tóxica, como te lo decía antes, bueno, busquen ayuda, listo, busquen ayuda profesional, tal vez de psicólogos, de psicólogas, o busquen en Google, en YouTube, también podrían hacerlo, de cómo solucionar ese tipo de relación. Yo digo que todo tiene solución. Todo tiene una mejora, listo, todo se puede sanar, cualquier aspecto de la vida, entonces las relaciones también. Mira, si ustedes no lo hacen así de esa manera, se van a comenzar a dispersar, se van a comenzar a dejar, como te digo, hacer como unas islas ya el uno y el otro, y a la larga podrían, perdón, por ahí está mi gatito peludinchis. Bueno, esa es una alerta. Listo, lo que acaba de sonar. Por favor, despierten, arreglen la situación de ahora. No permitan que la relación de ustedes se muera. No permitan que la relación de ustedes se acabe. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este día de hoy para esta relación, en este momento.
Les dice que ustedes van a hallar lo perdido, la pasión, el compañerismo, la confianza que ustedes se han tenido y que tal vez ustedes han perdido, la van a hallar, pero van a tener que hacerlo juntos y van a tener que luchar por esta situación, por esta relación. Hay demasiadas dudas de parte del uno, de parte del otro, si seguir o no seguir con esta relación. Hay personas que tal vez no están muy de acuerdo, pero también hay personas que los apoyan a ustedes. Apóyense en esas personas que los apoyen. Listo, sanen esos niños interiores, de heridas de su pasado, heridas generacionales y heridas que tengan ustedes en el presente para que puedan avanzar. Si te das cuenta de que esto no es solamente de ahora, sino que viene ocurriendo ya como de una manera constante en las relaciones que tú has tenido y que tu persona especial ha tenido, entonces es momento de buscarle solución a esto. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda con respecto a esta situación. Bueno, vamos a ver qué nos dice el arcángel Rafael, que es precisamente el arcángel de la salud, que es el arcángel de la sanidad. Te estoy ayudando a tomar buenas decisiones en favor de tu relación saludable, que te permita ayudar a los menos desafortunados. Te dice, eres un alma caritativa, confía en nuestra guía y el soporte que brindamos en tu camino. Te están diciendo que les pidas ayuda al arcángel Rafael para poder sanar, que te van a poner los instrumentos, las personas, el conocimiento adecuado para sanar esta relación y para que sea lo que tú siempre has querido y lo que también tu persona especial siempre ha querido. Al parecer es esto lo que te estaba diciendo ya, de niño, niña interior, es heridas del pasado que hay que sanarlas. Bueno, entonces ahí está el arcángel Rafael para sanar. Si quieres escribir algo bonito para esta relación en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo luchamos, sanamos y avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas amigos de Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, ni un paso atrás, y los espero en una próxima oportunidad.